Imagínate, Manuel Ortiz Herrero, la mamá muere en el parto. Es criado por la abuela, el famoso abuela Membú. Sí. Y lo que le dedica a la mamá es muy, muy conmovedor. Qué lindo, quiero. Voy a ver. Una Bueno. historia muy triste, porque Sí. él, en el momento en que nace, el papá estuvo ausente, ya después volvió Claro. a generar el vínculo. Y se quedó así sin como- su mamá. Se quedó sin la mamá, crece con la abuela y viene acá a Asunción para estudiar y al poco tiempo se le manifiesta la lepra, ¿verdad? Claro, lo que pasa Y- es que él estuvo en el bando revolucionario, Sí. se fue al Brasil, se escondieron en los montes Sí, del sí, Brasil, del Brasil. ahí le picó el mosquito, El famoso- y bueno, y de ahí después comienza a manifestarse. Pero hay una pelea acá con los biógrafos de Manuel Ortiz Herrero, porque él dice que decía en broma que robaba las velas de la De la Recoleta, Recoleta, de la sí, Recoleta sí. para escribir de noche, que a lo mejor por eso todas sus poesías estaban con fantasmas y más cosas. Sí, sí. Pero sin embargo, dicen, no, él no necesitaba robar porque era hijo de un juez de paz. Era Pero hijo de un juez. en el momento que eso ocurrió, lo que cuentan es para los que son nacidos acá de la famosa escalinata antequera. Al subir y a la mano derecha está todavía hasta hoy allí una pequeña, no sé si es una pieza, una casita, ¿verdad? Sí. Donde hay una placa. Una placa que dice que allí vivió Ortiz Herrero. Y cuentan que él había venido a Villarrica con este amigo de apellido, creo que Benítez, ¿verdad? Y como dicen que había una sola cama y el amigo consiguió trabajo y Ortiz Herrero entonces ¿qué tenía que hacer? Y a las noches él quedaba despierto, al día siguiente tenía que dormir porque el amigo tenía que descansar, que era el que trabajaba. Dice que en una de esas se la cama, o sea, quedó sin luz, salió caminando, vino hasta, por lo que es Coronel Bogado, hasta el cementerio de la Recoleta, entra y dice que allí roba las velas. Y con esas velas, así como decía Neri, va y escribe sus versos. Ah, mira, pues. Son Muy historias. romántico, ¿verdad? Lindo, me dejará lindo. Yo quiero mencionar ahí unas cosas. Sí, aparte eso, él tiene una vida pero para escribir, que sea una novela y llevar a Hollywood, ¿verdad? Su relación con Dalmacia, ¿verdad? Una hermosísima mujer. La propiedad que compraron, que está en San Lorenzo, para aquellos que ubican el desvío que va de Ruta 1 hacia el cuartel de la Victoria. Y allí, no sé cuántas veces yo recuerdo que había reclamado con varios grupos de estudiantes el tener que a lo mejor expropiar eso y convertir en una plaza pública que lleve el nombre de él. En los últimos tiempos, inclusive, allí se instaló una discoteca y no se vendía precisamente agua.